Saludos, bienvenidos al canal Tutorila68, donde vamos a tratar un resumen semanal del Bitcoin. Este es el canal, digamos, el canal paralelo al canal de tutoriales. Este es los Bitcoin pañeros del trading. Este es un canal que separé y está especialmente diseñado para explicar todo lo que tiene que ver con el trading y utilizando como analogía el béisbol. Entonces lo llamé Trading Ball. Hoy voy a hacerles un resumen dentro del enfoque del Trading Ball. Si no saben lo que es el Trading Ball, recuerden que hay 3 videos que los introducen a esta metodología que yo tengo para enseñar el trading. Vamos a abrir el resumen de esta última semana. Vamos a comenzar por el día lunes a las 2:15 de la tarde. Si una operación por el precio del Bitcoin a $114.682, 23.000 Satoshi, una posición de 900 tick que equivale al 0.9% para la ganancia, y para el caso de pérdidas o stop loss. En este caso es take profit, stop loss, contener las pérdidas de 450. Sin embargo aparece 0 porque se hizo una jugada especial para detener pérdidas. Veamos qué fue lo que sucedió a nivel gráfico. Aquí tenemos la gráfica. En la gráfica la voy a extender. Voy a decir poner al frente, ¿verdad? Para que podamos ver en detalle, que lo podemos ver. Y vemos la gráfica que se dio a esa hora de la tarde, 12, por ahí cerca de las 2 y pasadas las 2 de la tarde. Se ve aquí una señal donde se rompe el canal del RSI y va hacia tendencia bajista. Se rompe justo ahí a esa hora y se hace una comprobación. En este caso, como ustedes ven la banda de Bollinger. La banda de Bollinger es un indicador técnico que se coloca sobre el gráfico de precio, que tiene la desviación media superior, la desviación la desviación estándar superior e inferior, y una desviación estándar media, ¿no? Eso, y crea lo que se conoce como banda. Esto fue creado por un señor llamado Bollinger, y la misma te dice los extremos, ¿no?, de que está tomando el precio. En este caso es estrecha. Ustedes ven esta banda azul que parece como un intestino, y el precio navega por ella. Ustedes la pueden notar porque está en un color azul, en fondo azul. La banda de Bollinger nos indica más o menos, nos permite a nosotros diseñar el tamaño de la posición. De acuerdo al tamaño de esa banda, yo coloco una posición aproximada, ¿verdad? Y en este caso se colocó esta posición de 900 por 450, o sea, 900, me refiero al 0.9% para la ganancia y 0.45% para la pérdida, un ratio de 2:1. Buscamos las señales. Como está en rango, suelo utilizar en vez de utilizar el vortex, que tiende a dar falsa señal, uso el estocástico, y él es un oscilador que es mucho más sensible que el vortex, y también tiene 2 líneas, una para los compradores, que está en azul, y para los vendedores, que es a naranja. Aquí podemos ver que los vendedores están por arriba de los compradores, por lo tanto están dominando. Perdón, al revés. La azul es la de los compradores y la naranja es la de los vendedores. Y en este caso los vendedores están dominando, y después de llegar a una zona de sobrecompra, oscila hacia abajo hacia la sobreventa, con una dominancia de la línea naranja que indica que dominan los vendedores. Entonces se dio entrada a esa posición, y fíjense cómo va avanzando para que finalmente termine como una posición ganadora, ¿verdad? Aquí vemos el resultado al final, ¿verdad? Aquí podemos apreciar que ya es un recorrido, no fue necesario hacer jugada, aunque si vemos arriba se hizo un recorte a la posición 0, es decir, se recogió el stop loss, que está aquí en naranja, a la línea de equilibrio de entrada. Por lo tanto,
ahí se podía prever si el precio se daba vuelta, evitar que se produjeran pérdidas. Quedaban en línea de ni ganar ni perder y solo pagar 0.1% de las comisiones, ¿verdad? Bueno, entonces resultó exitosa y vamos a ver el RSI. Recuerden que uno debe guiarse por 3 señales. Las 3 señales deben estar sincronizadas. A veces se pueden usar más señales, como es la banda de Bollinger, para definir el tamaño de la posición, y la línea de resistencia y de soporte, que son líneas que te permiten a ti establecer los rangos más altos y bajos. Adicionalmente también utilizo la cuenta regresiva, también utilizo precio máximo y mínimo, y también utilizo las líneas, porque la de soporte y resistencia son líneas artificiales que van paralelas. En cambio las medias móviles son naturales y también me ayudan a mí a tomar decisiones, sobre todo cuando el precio las va atravesando o si ellas están por debajo o por arriba. Y aquí, bueno, podemos ver un poco lo que es el RSI. El RSI lo voy a traer al frente, y aquí fue justo a esta hora. Si ven esta línea vertical que corta, se ve que se corta el canal, ¿verdad? Y esta línea que viene a indicar, ¿verdad?, dónde fue la entrada, justo aquí, a esa hora. Entonces, con eso tenemos esta operación del día de hoy y obtuvimos un día de ganancia de 0.20 dólares, 20 centavos de dólar, pero que en porcentaje es el 0.9%, casi el 1%, casi. ¿Ves? Aquí tenemos una buena señal. Pasamos al martes. El martes también tuvimos una operación a las 2:30 de la tarde por 114.960. No es la misma, ¿verdad? Sí, no es la misma. 114.966 por 23.000 satoshi, ¿verdad? 26 dólares.44 de 900, o 0.9%, casi el 1%, por una pérdida del, en este caso cuando es 900, 450, que equivale a 0.45% de pérdida en caso de que se pierda. Entonces perdería el 0.45% de mi capital, y es un ratio 2:1. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, vamos a ver aquí. Podemos ver que se dan, bueno, podemos ver aquí que el RSI va casi en línea de rango, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento donde él corta, y ahí donde se corta, a eso de las 2:30 de la mañana, a las 2:30 de la mañana o de la tarde, 2:30 de la mañana, bueno, a esa hora de la madrugada, yo creo que yo me desperté o me quedé hasta tarde. A las 2:30 de la mañana se corta la línea. ¿Dónde fue? Aquí. Esa hora está extraña, déjenme rechequear bien la hora, porque esto no fue esa hora. Esto sucedió a las 15 horas, esto fue en la tarde, no en la mañana, a las 2:30 de la tarde. Muy bien, sí, bueno, a las 2:30 de la mañana estoy durmiendo. Ok, a las 2:30, aquí, en esta parte, aquí abajo, se corta el canal, este canal que se ve un poco al rango, corta la línea verde y se va para abajo. Aquí le doy entrada justamente a esa hora, y luego aquí podemos ver el comportamiento. Dio para arriba inmediatamente, pero no llegó a tocar la línea del stop loss o de parada de pérdida, sino que se devolvió y siguió para abajo hasta tocar la línea del take profit. Ahí, una vez llegado al take profit, obtuve la ganancia, ¿verdad? Fíjense que dio una sola vela volátil. Aquí no dio tiempo de hacer ningún tipo de jugada, no fue necesario, y se logró una ganancia casi de isofacto. Vean que se dan 3 señales. En primer lugar, se corta la línea, ¿verdad? Justo ahí, y en ese momento los rojos dominan sobre los azules, es decir, los vendedores estaban dominando sobre los compradores, ¿verdad? Entonces ya tenía mi segunda señal. La tercera señal viene dada porque primero que viene bordeando el volumen, ¿verdad? El volumen viene creciendo,
creciendo, está muy cerca de la línea media de valor de volumen, o sea que el volumen no era muy bajo ni tan, pero no tan alto, no estaba en equilibrio, pero estaba dando una señal positiva porque iba en ascenso, ¿verdad? Entonces efectivamente vean cómo va ascendiendo el volumen hasta llegar a su clima aquí y luego retrocede. Entonces ya con esto teníamos la ganancia del día martes, ¿verdad? No hay observaciones que haya yo colocado aquí, no las hay, y aquí cerramos el día con otros 20 centavos. Se asentaron en la hoja aquí de control, indicando que mi averaje iba aumentando a 2.74. El miércoles se hicieron dos operaciones. La primera se hizo por 0.6%, buscando una pérdida del 0.3%, ratio 2 a 1. La segunda operación con 0.9%, con un ratio de 0.45% en el caso de pérdida. La primera se dio a las 4 de la mañana y la otra a las 10 y 15 de la mañana. Y fueron las dos. No, la primera no se tomó, pero sí se observó. Sí se observó, pero no se tomó en cuenta. Hubiera sido una operación para ver ganador. No, sí, ganadora, porque se concreta eso de las 6 de la mañana. Y se dieron todas las señales. Yo la registré era para que ustedes puedan observar que el sistema funciona. Si el sistema funciona, hay que, yo acostumbro a probarlo en todo momento, lugar, para verificar que él está funcionando a cualquier hora, aunque no sé si en cualquier franja temporal, fractal o mercado. Hasta ahora he probado en algunos mercados y ha funcionado, o sea, otros tipos de cripto y en mercados como commodities como trigo, azúcar, metales como oro, plata, cobre, Standard & Poor's, petróleo, Nasdaq, Dow Jones, mini Dow Jones, índices bursátiles, y también bonos del tesoro a 5 años y Forex. Solamente que la fractalidad es más sensible en ese tipo de casos. En Bitcoin es el mercado, acuérdense que Bitcoin es el mercado más volátil, más salvaje y más difícil de trabajar. Por eso que yo me metí en las grandes ligas. Aquí tenemos entonces la entrada, aquí rompe el canal, doy entrada. No, aquí, bueno, hipotéticamente si hubiera dado una entrada ahí, no, eso no se tomó en realidad. Se ve una convergencia, es una pérdida de fuerza de los compradores y una ganada de fuerza de los vendedores. Entonces esa es la zona ideal para entrar. Ahora, cuando están divergiendo, esa señal no se debería tomar, pero están convergiendo. Entonces para mí me da un factor de alta probabilidad de ganancia. Y el volumen está en una zona bastante ideal, muy cerca de la línea media, casi que la toca. Es decir, que tiene un volumen correcto y me dice que el mercado está hablando. Lo malo es cuando está muy abajo y a veces cuando está muy arriba, sino que cuando está muy cerca de ese medio es una buena señal. Entonces doy entrada. Vean que la acción del precio viene moviéndose, bordeando la franja superior de la desviación estándar de la banda de Bollinger y rompe hacia abajo. Entonces esta es otra señal positiva, que vaya de la parte superior de la desviación estándar del canal superior o de la línea superior a la línea inferior, y no al revés, o no a mitad de camino, sino que empezó desde arriba, ¿verdad? Y vean cómo él logra llegar al otro punto de la banda. Y fíjense que la banda de Bollinger me indicó cómo podía ser el tamaño de la posición, y vean cómo se cumple la predicción. ¿Ven? Perfecto. Entonces tenemos aquí otra. Esta sí se tomó. En este caso vamos a traerla al frente y vean que en este caso bueno, era mejor haber mostrado esta primero. Vamos a traer al frente la anterior. Esta primero, porque esta nos indica que a eso de las 10 de la mañana, aquí pueden ver que fue entre las 6 y 12, creo que fue cerca de las 10 de la mañana, hay un rompimiento aquí de la banda, en este caso del RSI, llega hasta su punto máximo. Al romper doy entrada justo a la siguiente vela, que corta más o menos por aquí, y una vez hecho eso, se da una entrada bastante interesante que terminó en una jugada bastante buena, ganadora. Vamos a poner aquí
Veanla aquí, aquí se da entrada. ¿Dónde se da entrada? Fíjense que tiene una particularidad. No se dio entrada justamente en la vela, sino que se tuvo que esperar porque las señales no estaban alineadas. Fíjense que cualquiera hubiera entrado más arriba, pero eso podía revertirse porque las señales deben indicar dónde entrar. Entonces entró justo y con un poquito de retardo sobre la segunda vela a eso de las horas de la mañana, cerca de las 10 de la mañana. Entonces continuó bajando, pero no completó. Es decir, que ella revirtió, ¿verdad? O no sé si revirtió. Ah, no, este es el comienzo. Ella hizo esto, dio una corrección y después, si no me equivoco, siguió su curso ganador. No tocó el stop loss. O se bajó la jugada de doble play antes de que ella, después de que ella hiciera la corrección. Eso es lo que quiere decir esto. Vamos a arreglar aquí. Después de la corrección, fíjense que él hizo la corrección y después se bajó el stop loss. Y el stop loss, cuando ella siguió para abajo, el stop loss se dejó ahí. Entonces veamos la siguiente, el resultado final. Este es el resultado final. El resultado final es que continuó hacia abajo y completó la tarea. Fíjense que no se hizo jugada de robo, porque las jugadas de robo de base no se puede abusar de ellas. Cuando la situación es muy difícil, que yo robo base, cuando hay muchas dudas, pero siguió un curso ideal, nunca dio una señal de vacilación. Muy bien, entonces ya que tenemos listo esto, vamos a esto fue a las 10:15 de la mañana, ¿verdad? Hoy una ganancia del 0.9, casi otro 1%. Fíjense que hay una racha esto fue el miércoles, sin embargo yo puse 0. Ah, no, sí. Oye, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque pongo estos dos. Aquí realmente no se dio eso, debe ser que tocó el stop loss aquí. O sea que en la jugada de doble play se perdió. Realmente esta jugada se perdió. ¿Por qué? Porque bajé el stop loss, hice la jugada de doble play antes de que hiciera la corrección. Siempre yo espero la primera corrección porque eso viene de una teoría de ondas de Helio. Helio dice que se dan, cuando el precio va subiendo, hace 3 ondas. La línea 1, no hace 3 ondas, hace 3 picos, pero en realidad son 5 ondas de subida y 3 ondas en bajada. O sea que hace un triángulo hacia arriba y después hace un par de picos, un pico hacia abajo. Y ese pico de corrección lo hizo aquí y me apresuré, tomé la posición adelante antes de tiempo. Y eso es como batear como un swing adelantado, ¿no? Hacerle swing a la pelota antes de que llegue a la base, hasta que llegue al catch. Entonces me ponché aquí con esta. Sin embargo, ni gané ni perdí, no me ponché, pero no gané. Entonces esto se considera un error. Cometí un error ahí, que fue adelantar el doble play antes de esperar esa corrección. Si no, hubiera sido ganador. Fíjense que todo estaba muy bien dado. La señal de ruptura en el canal, el Bollinger con convergencia y cambio de manos de compradores a vendedores y un volumen creciente. Este era un tiro al suelo que se perdió por apresuramiento. Muy bien, entonces pasamos al jueves, y el jueves que tenemos 3 operaciones. Estas 3 operaciones se dieron, una a las 4 de la mañana, a las 7:45 de la mañana y a las 1 de la tarde. La de las 4 de la mañana se tomó en cuenta, más no se hizo porque era muy temprano en la mañana, ¿verdad? Pero sí se consideró. La de las 7:45 y 1 de la tarde sí lograron hacer objetivos bastante interesantes, porque en una se logró 1.2% y en la siguiente se logró el 0.9%, que sumadas antes, superan el 2% en un solo día. Aquí estamos hablando de 2 carreras en un día. Cada vez que usted llegue al 1%, está anotando carreras. Entonces esto es muy bueno. Entonces veamos la primera situación, ¿verdad? Primero voy a extender esta para que veamos qué hacía la operación. En este caso vean que el precio va subiendo
y rompe a las, vamos a ver qué hora fue esto. Esto fue a las 7:45 de la mañana. Esta no es, sino que ella siguió bajando a lo largo de la mañana y aquí dio un rebote y trazó una línea adicional, ¿verdad? De aquí, tocó aquí, tocó aquí. Cuando rompe esa línea, ya que todo esto se considera horas de la madrugada, de la noche, de la madrugada de ese día, del día 30. Cuando rompió, entré aquí, justo aquí, en esta parte, entro. Y ahí esa entrada se fue hacia la sobreoferta. O sea, se dieron todas las señales. Veamos el resto de las señales para que vean. Siempre tienen que darse todas las señales. Esta vez no están los errores de la semana pasada porque estamos aprendiendo de nuestros errores. Entonces aquí fíjense qué sucede. El precio se tomó cuando se rompió la línea, ¿verdad? La línea hace un rompimiento aquí. No, este es el de la madrugada, ese no se hizo, de las 4 de la mañana. Este de las 4 de la mañana es el rompimiento aquí, ¿verdad? Que las dos se parecen mucho, esta y la que siguió. Fíjense que vuelvo otra vez a esta. No se produzca una confusión aquí. Vamos a decir que traiga al frente. Muy bien, entonces vean qué sucede aquí. Aquí en esta línea verde fue a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, digamos que la línea rompe, pero fíjense que hay un detalle. Cuando ella rompe con una dirección que apunta hacia la sobrecompra. Y ahí tú no debes entrar. La flecha debe apuntar hacia abajo, hacia la sobreoferta. Ella siguió apuntando ahí y fíjense que justo cuando ya aquí está muy lineal, tiene que haber que apunte hacia abajo. Ella no termina de apuntar abajo, sino justo a las 4 de la mañana, cuando cesa esta vela aquí, ahí sí se da la línea que corta hacia abajo. Ahí es que se le debe dar la entrada. Entonces esto es un ejemplo que les puede aparecer en cualquier momento. Nosotros tenemos que observar cómo se comportó esto, porque esto se repite. Entonces vimos que si va para arriba no podemos entrar aquí, sino cuando ella dobla hacia abajo. Y efectivamente dobló hacia abajo y aquí se le dio la entrada. O se le hubiese dado la entrada. Esto es mucho aprendizaje, porque estoy haciendo una mezcla de trading real con paper trading. Está mezclado los dos. Aquí podemos ver que aquí vimos que aquella operación hubiera resultado tremendamente beneficiosa. Sin embargo no se tomó, pero las otras dos que siguieron sí se hicieron. Vamos a ver el caso de la operación que se dio a qué hora. A las 7:45 de la mañana por 109.976. El precio del Bitcoin, 23.000 satoshis, $25, buscando el 1.2% a ganar y el 0.6% a pérdida. En este caso se dio la ganancia, o sea, obtuvimos una jugada de home run, como veían. Entonces, con este tamaño de posición grande, bueno, primero vamos a ver las condiciones en las que se dio esta operación a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana vamos a buscar por aquí. Fíjense que es más o menos por aquí. Fíjense la línea que se trazó aquí. Esta es la línea a las 4 de la mañana. Hubo el rompimiento. Y fíjense que regresó y volvió a romper. Y la vela, fíjense que él rompe, pero hace una línea vertical apuntando hacia arriba. Entonces no era bueno entrar ahí. Esperamos otra vela más que apuntar hacia abajo. Bien, apunta y ahí donde está esa línea fue donde terminó la vela. Y ahí entramos justo a las 4 de la mañana. Al romper el canal, miren todo lo que hizo, cómo se tiró a la sobreoferta. Entonces, teniendo ya esos datos, veamos que nos muestra los otros indicadores para reforzar nuestro análisis. Eso de aquí, esta es la de las 4 de la mañana, esta es de las 7 de la mañana. Y observen aquí qué pasa aquí, el rompimiento se produce aquí, vean que coincide aquí el rompimiento y vemos que hay una convergencia, una debilidad en los compradores. Sin embargo, en los vendedores no hay tanta la debilidad vino después. Entonces
no sé si exactamente, porque a veces yo cuando coloco las posiciones tiende a echarse hacia atrás. Es muy probable que haya entrado después de esta vela verde, justo cuando terminó la vela verde y empezaba la vela fuerte que aparece aquí. Cuando vi que se recogió la línea de los vendedores, de los compradores se hizo débil. Este es comprador, yo siempre me confundo. La roja es compradores y la azul son los vendedores. No, perdón, estoy errado. La roja, esta es vendedores. Los vendedores están mandando, así que tenía que agarrar la ciega. Y los vendedores están abajo. O sea que aquí no había que pensar nada, simplemente rómpelo, están mandando los vendedores y ahí había que entrar y se tenía que entrar. Miren la distancia que había entre ambas. O sea que los vendedores estaban dominando en aquel momento, y vean que el volumen está en la línea media, indicando que está en equilibrio, está hablando el mercado. 3 señales bien dadas. Sin embargo, si está a nivel de las bandas de Bollinger, estaba muy pegada abajo. Entonces yo lo que hice fue tomar una posición. Sin embargo, había tanta volatilidad que vean que la banda de Bollinger, que parece angosta, que realmente es grande. Fíjense que cuando coloco la posición, que es una posición 2-1 del tipo, para ver, vamos a ver cómo es ese tipo de operación. Fíjense, 1200, 1.2% por 600, es grande. Entonces fíjense que resultó en una operación ganadora. Sin embargo, no se podía predecir lo que iba a venir después, ¿no? Porque después rompió hacia arriba. Entonces cuando las señales no vienen dadas, es mejor no entrar, sino esperar a que todas las señales se conjuguen para la entrada. En la última operación del día, vamos a ir a traerla al frente. Ahora vamos a ver esta y después vemos la otra. Ok, esa fue a las 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, por 107.712 estaba el Bitcoin, 23.000 Satoshi, $24, una operación 0.9% de ganancia, o sea, un triple. Si este es un jonrón, la 1.2% son jonrones o 1200 ticks, y la 0.9%, los 900 ticks son triple, batazos de triple. Y su pérdida era de 450, 0.45% de stop loss, o el caso de que se diera la pérdida, pero resultó ganador, ¿verdad? Entonces me estoy llevando ahí entre las dos carreras más el jueves. Entonces fíjense que sucede ahí a las 1 de la tarde, es decir, a las 1 de la tarde. Fíjense que aquí está el mediodía, a la 1 aquí trazo la línea y se da una operación a la que le di entrada, aunque tuvo una fuerte reversión, siguió para abajo. Y aquí donde él rompe su canal al bajista es donde se dan la entrada a los que operan en largo. O sea que aquí era una buena situación para salirse, ¿verdad? O sea que estos canales me pueden servir para analizar entradas y salidas, pero yo no lo uso así. Yo prefiero definir tamaño de posición porque me permite a mí quitar la vista de la pantalla. En cambio, esto tengo que estar muy pegado y eso es muy extenuante, porque uno tiene que estar muchas horas frente a la computadora. Entonces es mejor utilizar métodos alternativos. Muy bien, entonces fíjense lo que sucedió en la reversión. Fíjense que el stop loss fíjense que esto está tan volátil que fíjense que un tamaño de posición 1.2 por 0 de ganancia por 0.6 de pérdida se ve chiquitica, pero en realidad es grande. Entonces eso indica la volatilidad que hay en ese momento, ¿verdad? Entonces el precio se me devolvió. Yo no hice jugada de doble play. ¿Por qué? Porque tengo que esperar la primera corrección, como dice la teoría de Elliott, o sea, las ondas de Elliott, porque hacia abajo siempre se dan tres ondas y hacia arriba se dan 5. Entonces espero mi reversión, siguió para abajo. Ahí vamos a verificar si hice jugada de doble play. Sí hice jugada de doble play. Fíjense que en las dos anteriores no se hicieron. La primera pues no se ni se tomó, pero la segunda no dio ni tiempo de tomar esa jugada de doble play porque la vela nunca dio una señal de debilidad. El precio bajista nunca dio señal de debilidad.
Aquí sí hubo señal de debilidad y se hizo una jugada de doble play y se anota como doble play, que fue con la reversión que hubo aquí. Después de la reversión, aquí, esta verde de aquí dio una señal aquí en esta zona, se recogió la posición a la línea de equilibrio y fue ganador. Y fíjense, miren lo que pasa después. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta que el tamaño de la posición guiado por las bandas de Bollinger, ¿ves?, es bastante precisa, ayuda bastante. Entonces pasamos al viernes, ya llevamos 30 minutos de video, vamos a ver si no demoró tanto. Aquí se hicieron 3 operaciones, de las cuales las 3 se tomaron, la última no se tomó, fue a las 6:15 de la tarde, había cansancio y una operación riesgosa, y por tanto se tomó la primera a las 5:30 de la mañana y a las 11:45 de la mañana. La primera en hora de la madrugada, fíjense que aquí se dio una situación de cuando iba en subida rompe el canal y se entra en esta línea punteada roja. Ahí a esa hora se entra a las 4:30 de la mañana y se obtiene una buena operación. Veamos qué dijeron las otras señales. Entonces yo me guío por múltiples señales. Fíjense que está tocando, el precio venía tocando la banda de Bollinger superior y se da la entrada del RSI que rompe el canal. Vemos una convergencia, vemos debilidad. Bueno, los compradores no estaban debilitados, pero los que se estaban fortaleciendo eran los vendedores, que habían manifestado fuerza. La señal no estaba muy clara, pero dio una cierta señal de fuerza. Había un riesgo latente aquí. Luego tenemos que la señal de volumen era óptima, estaba justo por arriba de la media, por lo que indicaba que venía con cierta fuerza. Sin embargo, miren lo que sucedió. Al tomarse la posición, que fue una posición de 1200, o sea 1.2 para ganar y 0.600 para perder, o 0.6% para pérdida, ratio 2:1 como siempre, dio una reversión y estuvo peligrosamente cercana al stop loss. Sin embargo, recupera, se va hacia aquí abajo, y una vez que llega aquí abajo yo hago una jugada, cuando él ya iba bajando, y hago la jugada del doble play y pongo aquí donde ven esta línea punteada, hice una jugada de, oye, pero como esta no es, o sigue, no, esta no es la, es esta, ya estoy confundido, perdón, corrijo. Aquí está la de esa operación, estoy viendo es otra. Estoy hablando de las 5:30 otra vez. 11:45 de la mañana. Aquí a las 11:45 de la mañana se da esta operación. Vamos a ver si es verdad. Ajá, sí, fíjense, cerca de las 12, 11:45, vean la línea que dio entrada cuando se rompe el canal del RSI, ¿verdad? Al romperse el canal del RSI, estoy en fractal de 15 minutos, recuerden, ¿no? Entonces rompe y me da la primera señal. Entonces vamos a ver el resto de las señales. Ahora sí, vamos a decirle a traer al frente para ver todas las señales. Fíjate, rompió ahí a las 11:45 de la mañana y vemos que los azul son compradores. En ese momento estaban muy cerca las líneas, sin embargo se revirtió. Los vendedores, en este caso los vendedores, se estaban debilitando y los compradores se estaban fortaleciendo. Sin embargo, algo pasó y tuve suerte. Yo entré, como las vi que estaban pegadas, imaginé que se iba a cruzar los vendedores hacia arriba y los compradores hacia abajo, y eso no fue lo que sucedió, sino que empezaron a hacer una divergencia. Sin embargo, yo ya había entrado en la posición porque ambas estaban muy pegadas ahí, y el precio y el volumen había bajado, venía desde arriba y comenzaba a bajar y había pasado por debajo de la media. Operación de riesgo que por suerte me salió bien. Aquí hubo un poquito de factor suerte porque las señales no estaban muy buenas, que digamos. Pero entonces veamos qué sucedió con esa aquí estoy mezclando, es esta, no,
ver la hora. 11:45, no, estoy bien, es esa. Entonces fue una jugada de riesgo que salió bien, digámoslo así. Y tengo que ver la hora porque me confundo con mis propios gráficos. El resultado final, esta vez, no sé si puse el resultado final. Ajá, veamos el resultado final aquí. Resultado final, ¿verdad? Esta es la, fíjense, 12 del mediodía, esta fue la entrada a las 11:45 y vean que a pesar de que hizo esto tan extraño, ¿verdad? Parecía que los compradores todavía estaban dominando, no, sin embargo ya cayó y le pasó las manos a los vendedores. Fíjense cómo los vendedores toman fuerte y para mi suerte entré correctamente con un tamaño de posición indicado por Bollinger. Vean que el stop loss toca la línea superior de Bollinger de la desviación estándar y pasa un poquito por debajo de la desviación estándar de la banda de Bollinger, ligeramente, y el precio logra el objetivo, llega hasta ahí. Fíjense cómo se devuelve, ¿verdad? También tengo una tercera confirmación del volumen que tomó mucha fuerza ahí. Ah, no, aquí el volumen iba abajo, o sea que hubo un cierto nivel de riesgo por razones que yo noté, porque a veces hay otras indicaciones. Una de esas fue al ver esta vela en doji aquí. Este es un típico doji que se conoce como estrella este es del anochecer, es decir, el anochecer significa que acabaron los toros, los alcistas, y vino la noche para los alcistas y la madrugada para los bajistas. Entonces esto se conoce como estrella del anochecer. Entonces fíjense que comenzó a bajar el precio. Esta fue una señal típica que yo le suelo hacerle caso, sobre todo cuando está tocando. Fíjense, toda línea punteada arriba dice el precio máximo y arriba estaba la línea de resistencia. Y fíjense que también estoy sobre las líneas medias, ¿no? Las líneas medias naturales, lo que indica que cuando estás por arriba de las líneas medias es que estás por arriba, o sea, estás en tendencia alcista y puedes ser atraído hacia esas líneas. Las tres convergían ahí y eso fue lo que pasó, fueron atraídas. Entonces creo que esos factores me dieron a mí una intuición de que el precio iba a devolverse, pero hubo un gran riesgo ahí. Salió bien para mi fortuna. Las señales estaban muy poco claras, pero resultó todo bien. Que podemos decir que la suerte también nos acompaña. Ok, entonces la última operación el día viernes, ¿verdad? Porque fue el 31, es decir, fue ayer. Esta operación es de ayer. Yo estoy en el sábado 1 de noviembre. Entonces miren lo que pasó a las 6:15 de la tarde. Se da una operación, ¿verdad? De las cuales esa operación dio pérdida. No dio pérdida, quedó como una operación de doble play, porque solamente se perdieron las comisiones. Fue hecha a las 6:15 de la noche o de la tarde, 109.708 estaba el precio del Bitcoin, 23.000 Satoshi, y la posición era pequeña, ¿verdad? De 400 por 200, si no me equivoco. Y no, asumiendo ese riesgo, una corazonada no fue muy buena, no resultó bien. Fíjense que podemos ver el momento en que entramos, ¿verdad? A las 6 de la tarde, 18 horas. A las 18 horas se da un rompimiento, que vean la línea punteada aquí. Ahí fue justamente donde rompió el canal y ahí finalizó esa vela. Ahí fue donde se entró. Entonces se dio la señal RSI de entrada, el rompimiento, y por otro lado tenemos otras señales. La señal, aparte del rompimiento, tenemos señal de aquí. En ese momento había una convergencia, estaban débiles los compradores, pero también estaban débiles los vendedores. O sea, que estaban, solamente me guié por la debilidad de los compradores, pero los vendedores no estaban muy fuertes, que digamos. Igual se asumió ese riesgo. ¿Por qué? Porque las líneas también estaban muy cerca.
estaban muy cerca. Fíjense que más adelante se produce un rompimiento, un cambio de manos. Efectivamente se produjo un cambio de manos unas velas más adelante. Aquí vemos que el volumen fue muy bajo. No fue una trampa, ¿por qué? Porque no vi una vela con mucho poder. Si que hubiera habido una vela muy alta, con un bajo volumen, hubiera podido pensar que se trataba de un engaño. Sin embargo, la jugada, vieron que las señales no estaban muy claras, solo la del RSI, la de volumen estaba indicando peligro, y en efecto, entro en la posición, esperé la primera reversión, bajó, y cuando él bajó y llegó hasta aquí, yo hice una jugada de doble play y recogí el stop loss a su línea de entrada inicial. Es decir, me puse en zona de ni pérdida ni ganancia. En este caso solo pagué comisiones, el 0.1%, y ella inmediatamente con mucha fuerza se fue hacia la línea del stop loss, pero no había stop loss, pues estaba aquí en la línea 0, se cerró la operación. Y con eso terminamos el día viernes, ¿verdad? Una operación de riesgo, había cansancio, 6 de la tarde, se está parando a altas horas de la madrugada, 5, 6 de la mañana, 6 de la... a veces las operaciones, el resto del día, bueno, tiene que estar pegado, y a veces el cansancio es fuerte. Entonces esto se asumió con mucho cuidado, aplicando la estrategia de béisbol, doble play, robos de base, buscar una buena posición para batear hit, doble, triple o home run. En este caso aquí se buscó una posición pequeña para batear un hit, sin embargo no resultó. Entonces hasta aquí finalizaríamos esta semana, ya que hoy sábado es 1 de noviembre. Hoy comenzamos la semana de la siguiente rutina mensual, que es el mes de noviembre, y voy a subir el tamaño de la posición de 20, bueno, aquí yo arranqué con 30 y pico de dólares, pero el precio fue bajando, entonces terminó en 25, pero el tamaño de posición que voy a utilizar de capital lo voy a aumentar de 30 a 50, ya que yo voy mensualmente subiendo así, primero 10, después 20, al siguiente mes, si me va bien, cumplo el objetivo, o sea, si soy rentable, subo después así a 30, después a 50, usando un patrón parecido al de Fibonacci. 50 dólares, después el mes de diciembre, si me va bien, subiría a 100 dólares, luego en enero 200 dólares, febrero 300 dólares, marzo 500 dólares, abril 800 dólares, mayo 1000 dólares, y en junio 2000 dólares. Pero es posible que ya antes entre abril y mayo yo esté entrando en posición apalancada, pero en este caso yo no voy a usar apalancamientos en futuro, porque yo trabajo a spot, yo trabajo con efectivo, con mi propio dinero. Entonces yo lo que voy a buscar entonces es tratar de hacerlo pidiendo crédito y utilizando colaterales. Entonces ese tipo de operaciones se le llaman margin, no son spot, son un tipo de operaciones spot que se conocen como margin, y el margin puede ser aislado o puede ser cruzado. Entonces, llegado el momento, cuando estemos el año que viene en esos meses, yo voy a subir videos explicando lo que es el margin aislado o cruzado, que son formas de pedir el crédito, ¿verdad? Y Binance con Bitcoin te puede dar hasta 10x, o sea, 10 veces más tu capital. Sin embargo, no es la intención. O sea, si yo voy a llegar a 1000 para pedir 1000 de préstamo para hacer los 2000, yo tendría que bajar a 100 dólares, y pido un por 10, no a 200 dólares, pido un por 10 para llegar a los 2000. ¿Sí se entiende? ¿Eso es para qué? Para manejar el efecto psicológico de manejar mucho dinero, y que esa cantidad de dinero afecte psicológicamente, sino que hay que ir familiarizándose. Es decir, es como una forma de hacer una meditación trabajando, que te permite familiarizarte y quitarte el miedo por un lado y la codicia por el otro, los extremos. O sea, que es el camino medio. Y el camino medio, recuerden, bueno, los que no lo saben, forma parte de la doctrina de Siddhartha Gautama, el Buda,
ya que yo profeso la religión budista y la filosofía budista, y mucha de ella está influenciada en mi forma de trabajo. Y el trading ball, que es la estrategia de pensar en un enfoque como un jugador de béisbol, defensivo como un segunda base, un shortstop, y ofensivo como un bateador. Eso me permite a mí tener un enfoque de trabajo duro, disciplina, esfuerzo y enfoque como posición, postura que tienen los jugadores de béisbol. Eso indica la diferencia. Tener atención plena y concentración para poder trabajar esto y aprender a mirarse los errores para corregir y hacer mejoramiento continuo hasta alcanzar el despertar. Entonces en este caso sería tener una libertad financiera. Bueno, entonces 45 minutos lo dejamos hasta aquí. Gracias por ver, suscríbanse al canal y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto y gracias por ver.